Segunda jornada del 13º Encuentro de Economistas de Bolivia. Políticas económicas en la cuarentena y desafíos de los países de la región frente a las pandemias. Visión de los bancos centrales. Iniciamos la ronda de exposiciones y en primera instancia será la presentación del señor Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay. Quiero empezar en la organización, a don Guillermo Aponte Reyes Ortiz por la invitación a participar de este prestigioso evento que se desarrolla en medio de circunstancias que son realmente excepcionales y en un mundo en el que nos hemos tenido que acostumbrar. No quiero centrar mi exposición en cuestiones muy particulares, pero contarles, quizás ustedes no lo saben, en Uruguay, que es precisamente el 1 de marzo, en particular en mi caso, yo asumí como presidente del Banco Central el 4 de marzo, y no habían pasado 10 días, estaba en el medio de la crisis sanitaria, con lo cual eso nos hizo mover mucha cosa y como dice el GPS, tuvimos que hacer el recalculando. Como sé que hay una prestigiosa colegas que van a contar sobre sus países, yo voy a tratar de concentrar mi presentación en la experiencia de Uruguay, contarles un poco qué cosas hemos hecho. Por supuesto, ustedes conocen la pandemia que hemos tenido que enfrentar, es seguramente el evento macro global en la historia, o quizás comparable con algunas guerras o crisis financieras, porque esta emergencia sanitaria implica una combinación de un shock de demanda internacional, la caída de nuestros productos por nuestros clientes comerciales en el mundo desarrollado, empezando por China, pero rápidamente expandiéndose para todo el globo. Una oferta global derivado de los efectos de las restricciones de oferta sobre el funcionamiento de las cadenas comerciales y logísticas, un shock de oferta doméstico derivado de las restricciones impuestas por nuestras autoridades en cada una de nuestras jurisdicciones, y de demanda interna derivada del efecto sobre los ingresos de los hogares y las firmas, sobre el consumo y la inversión. Llevándonos por la región, de la región hacia el país, la región ha recibido este evento en condiciones muy variadas, aun cuando abusando de los promedios debiéramos decir condiciones aceptables. Hasta 2013 la región, aprovechando el boom de los commodities y muy bajas tasas de interés a la salida de la crisis del 2008 y 2009, tuvo avances importantes en materia fiscal y monetaria, consolidando una situación de estabilidad sobre fundamentos fuertes. Fue repetidamente señalado desde organismos internacionales. El tapering y la caída de los precios de algunos commodities redujo estas tasas de crecimiento promedio, con algunas notables excepciones, y esas fortalezas construidas hasta 2013 empezaron a debilitarse, poniendo sobre la mesa conflictos distributivos que fueron socavando la estabilidad política y económica de algunos países de la región. Con la pandemia nos encontró algo más debilitados, aunque, como ya dije, con varias asimetrías entre los distintos países. ¿Cómo está Uruguay? Si quiere, Uruguay no estaba en el peor grupo de la clase. Llegamos a la pandemia con un aumento marcado del déficit fiscal en el último quinquenio, con cerca del 10%, y crecimiento básicamente nulo en los 2 años. De todas formas, Uruguay llegó a la pandemia con grado inversor, por ende
con acceso a financiamiento de mercado, con niveles de pobreza, una relativa calma social, con altos de reservas internacionales, con un sistema financiero resiliente y un razonable sistema de salud. Entonces, un importante que ha tenido esta crisis en Uruguay y que para mí es importante resaltar, en anteriores ocasiones, en anteriores crisis, en Uruguay en 1982, en el 2002, y podría encontrar alguna antes en el tiempo, el sistema financiero uruguayo entraba en crisis simultáneamente con la ocurrencia del shock de financiamiento externo. Esto ha ocurrido todo lo contrario. El financiero uruguayo, con elevados niveles de capitalización, de liquidez, tiene una fuerte resiliencia con respecto al riesgo cambiario, que en otras ocasiones no era así, con lo cual el sistema ha sido la solución y no parte del problema. La respuesta de política desde el gobierno, pero también después me centro un poco en la respuesta desde el Banco Central. Las autoridades uruguayas fue rápida. La ventaja que tuvo la región entera en este evento es que pudimos ver cómo progresaba la emergencia de salud en pocos iniciales y estábamos relativamente advertidos cuando el virus llegó al territorio. Se detectaron los primeros casos, el gobierno uruguayo puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Emergencias y en pocos días el presidente ya había cerrado aeropuertos, escuelas, espectáculos públicos y convocado a los ciudadanos de la República a quedarse en casa en la medida de lo posible y poniendo en efecto las medidas de distanciamiento social, de higiene y activando el sistema de control epidemiológico. ¿Cuál puede decirse al día de hoy? Avanzó rápidamente a una estrategia de uso responsable de la libertad individual, eso ha sido un foco de este periodo, complementada con un uso crecientemente agresivo del testeo y el rastreo de contactos. Casi sin demora, el Poder Ejecutivo puso en marcha medidas para apoyar a los mecanismos ya existentes de apoyo cíclico a empresas, con la extensión del seguro de paro, desempleo, ¿no? La creación de un seguro de desempleo parcial, la creación de un fondo de garantías para apoyo a pequeñas y medianas empresas. Y en este entorno, gubernamentales, las principales preocupaciones que teníamos en el Banco Central estaban en los efectos que las medidas sanitarias podían tener sobre empresas y empleo. De mercados y de empresas representaba un riesgo de corte en la cadena de pagos que necesitaba ser atacado en forma decisiva. Las incertidumbres eran muy altas. Y nuestra respuesta entonces se centró en lo inmediato, en el flujo de liquidez a las empresas a través del sistema financiero. Para ello, y aprovechando el número limitado de agentes que tiene el sistema uruguayo, ser chicos a veces es bueno, una línea permanente de comunicación con la industria financiera a efectos de anticipar los cuellos de botella para el flujo de financiamiento. Y pudimos identificar que nuestra respuesta inmediata tenía que estar enfocada en cuatro frentes. El primer frente y más importante fue poner la política monetaria en fase expansiva. En Uruguay esto debía hacerse tomando en consideración el elevado nivel de partida tanto de la inflación como de las expectativas, que como comenté, estaba al 10% y con expectativas, en Uruguay tenemos un rango entre 3 y 7, o sea, inflación que estaba por encima del rango y con expectativas también desalineadas del rango, o sea que ahí estaba buena parte del desafío. Dar liquidez, pero evitando que las expectativas de inflación se alejaran del rango objetivo de la política monetaria. El Banco Central comenzó a usar un anuncio mixto sobre la política monetaria, señalando que la emergencia sanitaria iba a ser la provisión de liquidez, pero enfatizando que en el largo plazo el Banco Central buscaría un objetivo de inflación aún más ambicioso que este 3 a 7 que teníamos vigente en ese momento y que está vigente todavía en la actualidad.
no se dijo con esas palabras, se anunciaba un camino de las tasas de interés ascendente que mostraría una faceta contractiva una vez superada la emergencia sanitaria. Como resultado de la flexibilización del manejo de agregados, que fuimos paso a paso flexibilizando, las tasas de interés reales se volvieron muy negativas, así se mantienen en la actualidad. La inflación aumentó en el corto plazo, sobre todo como resultado del tipo de cambio que se observó en la región. Uruguay tuvo una depreciación importante. Y luego comenzó un camino descendente en estos últimos 2 meses que va a continuar según nuestras proyecciones en lo que queda del año. Las expectativas de inflación, por su parte, y para nosotros como Banco Central esto es central en nuestra estrategia monetaria, no aumentaron en el corto plazo, y esto para nosotros es realmente un éxito como autoridades recién incorporadas. Para nosotros era central sostener ese nivel de expectativas que todavía está fuera del rango, pero que estamos actuando para que comiencen a alinearse al rango meta de inflación. Vamos justamente con un primer acto, con política expansiva, cuando justamente lo que queríamos era anclar expectativas. Que resalto este resultado como realmente un éxito, o consideramos realmente un éxito, no haber desanclado esas expectativas. El segundo eje de actuación fue el prudencial. La ley de riesgo de crédito establece que, bueno, el atraso en el pago de créditos, como ya saben, es causal de reclasificación crediticia. Si una empresa no puede pagar, no puede cumplir con sus pagos, tiene menos posibilidades luego de ser sujeto de créditos. Es una de las primeras medidas que se pusieron en práctica desde la Superintendencia de Servicios Financieros, que en Uruguay es parte del Banco Central, fue que los bancos extendieran los plazos de los créditos vigentes del sector privado por 180 días. Esta medida surgió de conversaciones con la industria como una de las prioridades para que los bancos pudieran mantener el flujo de créditos hacia las empresas y hacer uso del nuevo sistema de garantías que el Poder Ejecutivo estaba implementando. En realidad, más que implementando, es un sistema que se llama SIGA, que ya existía, pero que tenía muy poco volumen. Realmente el sistema ha tenido mucho éxito, la agencia que lo administra ha tenido mucho éxito en esta pandemia en asegurar el crédito fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? El crédito en Uruguay es bajo y a plazos cortos, con lo cual tampoco podíamos esperar grandes usos de esa facilidad, pero realmente hubo más de 10.000 operaciones, cifras en el entorno al 3% de aumento del crédito que usaron este tipo de garantías que permitieron sostener el crédito, y también para nosotros esto fue una noticia. En este frente de crédito fuimos también tomando algunas medidas menores que no me voy a detener, pero ayudando a el funcionamiento del sistema financiero y del sistema de pagos, donde el sistema, salvo algún caso excepcional en algún centro comercial, el sistema estuvo durante todos los días de la pandemia, de estos 5 meses que llevamos de pandemia, el sistema financiero abrió todos los días y prestó servicios todos los días. El tercer frente estuvo en liberar recursos para dar crédito nuevo, y en este sentido el BCU, el Uruguay, aprobó una rebaja de encajes, con la particularidad que esa rebaja de encajes estuvo condicionada a la generación de crédito nuevo. Es decir, se le permitió a los bancos cumplir sus requisitos de encaje con el aumento de crédito en moneda nacional que se diera respecto al stock vigente a fin de febrero. Esta facilidad se podía utilizar hasta junio. Los créditos resultantes iban a operar en rebajar el encaje durante un año. Esta medida en junio no la renovamos porque entendimos que ya no era necesario, ¿sí? Pero directamente orientada a generar crédito nuevo. Tuvo un efecto de 10 puntos en los requerimientos de encaje, 10 puntos de los depósitos, con lo cual entendemos que esa liberación de recursos fue muy interesante. Los bancos
bastante, algunos en forma completa usaron toda la facilidad, con lo cual también entendemos que eso ha sido una estrategia exitosa dentro de estas medidas. El cuarto frente estuvo en mantener el Banco Central y el sistema de pago funcionando en la emergencia. Como el resto del sector público y buena parte del sector privado, el banco pasó en 3 días a estar funcionando en teletrabajo, con los mercados abiertos, mercados de valores, mercados de cambio, todos funcionando de forma electrónica, y con los operadores teletrabajando. También consideramos que esta puesta a punto, por más que uno siempre hace pruebas, los planes de continuidad del negocio funcionaron y realmente creo que se pasó con buena nota en esto. Yo digo, sin falsas modestias, ¿cómo podemos valorar la performance de Uruguay? Yo digo que hasta ahora hemos ido bien, uno no debe bajar la guardia como siempre, tiene que mantenerse atento, pero estamos muy conformes con lo que ha sido la estrategia general del país, donde la crisis sanitaria se ha logrado controlar. Luego de iniciado el brote inicial, han surgido 7, 8 brotes que por suerte han podido ser controlados, sobre todo con una muy buena performance de testeo y rastreo, y eso nos ha permitido una reapertura de la economía gradual, sin prisa pero sin pausa, que nos permite tener una visión que para nosotros es muy, muy auspiciosa de cómo ir hacia la normalización. Hemos entendido la premisa además de, a pesar de que uno esté muy agobiado con la pandemia, nunca dejar de pensar en el día después. Hoy seguimos monitoreando continuamente la situación, tenemos algunas medidas en carpeta que implementaremos en la medida que entendamos que se necesiten, pero no vamos a actuar si no se necesitan, por eso ese monitoreo constante. También con mucho diálogo con la industria, y con todos los agentes del sistema. En eso yo creo que ha sido clave, tener el oído abierto, escuchar todos los y a partir de eso construir las soluciones. Yo, para un poco ir cerrando esta ponencia, yo digo, bueno, algunos pensamientos de los que nos deja, cómo ir hacia el día después, que como decía, por más que estemos agobiados de los problemas del día a día, no tenemos que dejar de pensar. Esta emergencia, que seguramente todos vamos a superar, va a dejar una serie de legados. Para empezar, nos va a dejar un legado social, con impacto sobre diversos sectores de la sociedad, que van a tener dificultades. Por supuesto, eso no está dentro de la materia banco centralista, pero sí es un tema que va a dejar cambios importantes. Vamos a tener un legado tecnológico, con cambios muy claros en las formas de producción, comercialización y consumo. Va a haber un legado de reestructuración de empresas. ¿Sí? Esta pandemia ha acelerado el ciclo de vida de muchas empresas, donde a muchas empresas esto han sido oportunidades, permitido acelerar muchos proyectos, pero también hay otras que adaptarse y modificar rápidamente, y algunas podrán saltar ese obstáculo y otras seguramente tendrán dificultades para saltarlos. Fiscal, si la región ya tenía desafíos en esta materia, de la pandemia, los esfuerzos de eficiencia que cada uno de los países ha realizado y los efectos del ciclo económico van a hacer que esos desafíos fiscales sean mucho más importantes, por eso también es importante estar muy atento ahí. En particular, en el caso de Uruguay, esto seguramente no pasa con todos los países, pero en Uruguay también tenemos una necesidad imperiosa de lograr una estabilidad monetaria que
consistente con la optimización de crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Ese es un poco el foco y el centro con el que, con el que estábamos, teníamos puesto en marzo, al inicio del gobierno, al inicio de este mandato, y el que, de nuevo, sin prisa, pero sin pausa, va a ser nuestro centro y nuestro foco en los próximos meses. El tiempo es corto, no quiero seguirles los desafíos que vienen, pero creo que la región tiene un gran equipo, hay que vamos a ser muy optimistas, vamos a estar a la altura de los desafíos que se nos vienen, y bueno, por acá los voy a ir dejando, porque bueno, lo bueno si es breve, doblemente bueno, así que cedo la palabra a los colegas que siguen esta presentación, nuevamente agradeciendo esta invitación y quedando a las órdenes. Muchas gracias. La exposición fue presentada por el señor Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay.